Hola, ¿qué tal? Feliz viernes y muchas gracias por acompañarnos en el primer programa de En Profundidad de este 2021. ¿Qué va a pasar en la Asamblea Legislativa con la nueva propuesta que el gobierno ha presentado para negociar con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, sobre eso vamos a estar conversando en el primer programa de Profundidad, pero antes vamos a escuchar las declaraciones que nos dio en exclusiva el ministro de Hacienda sobre esta propuesta. Tampoco estamos entrando a negociar la venta de instituciones públicas, que fue algo que mucha gente alegó en los disturbios y en las manifestaciones que se realizaron en el mes de octubre. No estamos entrando tampoco con un esquema de despidos masivos, que también es otro tema que se ha mencionado. Entonces, lo que hemos llevado ante el fondo son una serie de medidas, principalmente por el lado del gasto, algunas de las cuales ya veníamos ejecutando y algunas que aunque no negociáramos con el fondo vamos a tener que ejecutar. ¿Por qué? Porque es de sobra conocido que precisamente arrastramos déficits fiscales recurrentes porque tenemos un Estado que es grande y tenemos una economía que no es tan grande como ese Estado. Nosotros estaríamos planteando un paquete de medidas que incluso muchas de ellas ya están en la Asamblea Legislativa. Empecemos, Ley de Empleo Público, que ya está en la Asamblea Legislativa, eliminación de las exoneraciones, renta global, que estará en la Asamblea Legislativa antes de que termine el mes, y así hay varias, impuesto a la lotería, ya está en la Asamblea Legislativa, y en general todas las medidas que van a involucrar cambios legales, van a estar en la Asamblea Legislativa incluso antes de que a la Asamblea Legislativa llegue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay que empezar por llegar a ese 1% de superávit en el 23 y luego caminar en el sentido de llegar a una situación de un 50% de deuda pública en el 2034. Digamos que inicialmente ese se ha estimado que sea el rango de la negociación, aunque son situaciones que también podrían variarse en el transcurso de la negociación. Bueno, esas fueron las declaraciones del ministro de Hacienda, don Elian Villegas, sobre lo que contendría esta propuesta que ha sido presentado, que presentará el gobierno el lunes ante la Comisión del Fondo Monetario Internacional para negociar un acuerdo, un préstamo de 1.750 millones de dólares. Pero, ¿qué piensan los diputados que también tuvieron esta semana una reunión con ministros del gobierno para conocer parte de esta propuesta? Hemos invitado esta tarde a doña Silvia Hernández, diputada del Partido de Liberación Nacional, a don Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido de Unidad Social Cristiana, y también a don Jonathan Prendas del Partido Nueva República. Con los tres vamos a conversar sobre cómo reciben esta propuesta y qué piensan del nuevo plan que ha presentado el gobierno. Muy buenas tardes a los tres. Quería iniciar la conversación, don Jonathan, usted que estuvo en la reunión, ¿qué fue lo que el gobierno presentó puntualmente? ¿Cuáles fueron las iniciativas? ¿Llegó con un plan concreto? ¿Cómo fue esa reunión? Saludos, Mariela, por supuesto también a mis compañeros Pablo, Silvia y a todos los que nos siguen a nivel nacional e internacional en las diferentes plataformas. Saludos de parte de Nueva República. Pues lo que nos presentaron fue un menú no tan profundo de medidas que iban a estar presentando en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que originalmente venía la misión para Costa Rica el próximo domingo, pero que por las restricciones de la pandemia pues lo van a hacer todo vía virtual, vía Zoom, vía reuniones online. Pues lo que nos estuvieron presentando fue lo que ya sabemos, mayoritariamente no hubo nada nuevo, hasta que llegamos a la parte de nuevos ingresos. Cuando llegamos a la parte de nuevos ingresos, nos plantearon 4 nuevos impuestos o aumento de los actuales, en donde podemos rescatar el aumento del IVA en un 1%, y aquí no es necesariamente de 13 a 14, solamente porque también hicieron hincapié en que iban a estar aumentando también otros impuestos de IVA que están diferenciados, es decir, en 2 o 4%, y que les iban a tener que aumentar también un 1%. Otro de los impuestos para que estaban pensando era el tema de las transacciones pues electrónicas. No dijeron a partir de qué monto, no dijeron qué porcentaje, pero sí establecieron ese también como una de las metas, al igual que aumentar el tema de los impuestos a las casas de lujo y también establecer otros
aumentos en la renta global, que para nosotros en Nueva República los 4 y nuevos impuestos que quiere establecer el gobierno es totalmente descabellado, irrisorio, ilógico, y que por eso pues no estaríamos apoyando en lo más mínimo. El resto de la propuesta no la ahondaron tampoco mucho, fue el tema del empleo público, el tema de los recortes presupuestarios que la oposición logra en el presupuesto nacional, también hacer un salario, renta global, también estar viendo el tema de exoneraciones con un proyecto en donde en un solo proyecto entran varias exoneraciones en conjunto, lo cual ahí mismo también les dijimos pues vehementemente que no tenían mucho futuro la forma en que lo estaba planteando, y al final de cuentas lo más osado que hicieron fue pues decirle a los diputados que estábamos presentes: necesitamos empleo público antes de que termine el mes de enero, a lo cual todos en coro les dijimos que eso era materialmente imposible, porque no solo no ha empezado la etapa final de conocimiento del proyecto, sino que no hay un humo blanco de cómo es que se tiene que estar aprobando. En suma, lo que presentaron las dos ministras era en cierta forma muy parecido a lo que estábamos viendo en las anteriores presentaciones. Está la tercera que nos hacen sobre el Fondo Monetario Internacional, pero sí, pues la primera vez de forma oficial nos hablan de un aumento en el IVA, y para nosotros eso es totalmente inaudito. Bueno, es importante rescatar que el gobierno, al día siguiente de que se manifestó, que los diputados habían dicho que venía IVA y venía transacciones financieras como parte de la propuesta, por lo menos el Ministerio de Hacienda lo desmiente, dice que eso no estaría incluido, y aquí empiezan entonces una serie de contradicciones entre esta reunión en la que estuvieron presentes los jefes de fracción y lo que el gobierno ha dicho después, posterior a esta reunión que tuvo con los diputados. También quería tener la percepción de doña Silvia sobre esta propuesta en su macro. Doña Silvia, ¿cómo reciben ustedes esta nueva iniciativa? Sí, bueno, igual, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y poder ampliar sobre este tema. Un saludo a mis compañeros, don Jonathan, don Pablo Heriberto, y a todas las personas que nos acompañan en este programa. En términos generales, es importantísimo señalar, como ya se ha explicado, que el gobierno hablaba de un ajuste de 3 puntos porcentuales para ese cierre del 1% del superávit primario al que se refería el ministro de Hacienda en la nota inicial, y esto, digamos que en términos generales lo lograba a través de dos formas: 1.5 a través de ingresos y 1.5 a través de gastos, mitad y mitad. Me parece que lo más importante en este proceso, que debería de ser de la mayor seriedad para el gobierno de la República, es esos mensajes que uno podría creer que en septiembre, cuando lanzaron una primera propuesta, eran válidos, esos mensajes de exploración, esos mensajes contradictorios, pero en enero, cuando ya se supone usted tiene al Fondo Monetario Internacional a las puertas de venir a dialogar con los diferentes actores, en donde todos estos meses fueron un espacio preparatorio, simple y sencillamente se vuelve inaceptable, incomprensible esos niveles de descomunicación o desarticulación que se manejan a lo interno en un tema, repito, tan serio. Yo creo que Liberación Nacional, puedo hablar a nombre de mis compañeros, no así entendiendo, digamos, que no tengo esa representación oficial como la tiene nuestro jefe de fracción, pero en términos generales hemos sido muy anuentes de no quemar los puentes ni dinamitar las naves antes de escuchar esa propuesta, de poder entender qué es posible y qué no, que es accesible, y lamentablemente este tipo de tropiezos con los que arranca el gobierno se vuelven difíciles de generar algo que es vital en este proceso, y es la credibilidad con la que arranca el gobierno. Esas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional deberían de estar muy transparentes y muy afianzadas con la Asamblea Legislativa para generar esa credibilidad que es necesaria para satisfacer ese ajuste que el país requiere. Yo finalizo quizás esta intervención señalando que el gobierno ha dicho que esa negociación debería de estar lista para marzo.
Así que estos meses o estas semanas con las que llegamos a la Asamblea Legislativa van a ser vitales, y me parece que el gobierno ha perdido un impulso o un primer paso en donde debió de llegar más bien con los números muy claros, y ese es el otro tema con el que quería cerrar esta primera intervención, que también muchos de esos números que se han dado en esa propuesta parecen números muy alegres, principalmente en el tema de empleo público, en donde el mismo Fondo Monetario Internacional va a ratificar o verificar la necesidad de ese ajuste, si da lo que el gobierno está proponiendo, porque ya hemos escuchado además de que ya no son 3 puntos porcentuales, sino 4 puntos porcentuales de ajuste. Esa realidad a la que nos vamos a comprometer en el corto, mediano y largo plazo como país, o en la que nos deberíamos de comprometer, el gobierno debería tenerlo absolutamente claro y absolutamente medible, y además transparentado con la ciudadanía y la Asamblea Legislativa, desde luego. Don Pablo, ¿ustedes cómo reciben esta propuesta? El ministro decía que básicamente lo que ha sido presentado ya está, en la mayoría, por lo menos ha sido ya discutido con los diputados en la Asamblea Legislativa. ¿Para ustedes esa claridad es tal como el ministro la ha presentado? Bueno, la pregunta que yo haría más bien es cuál es la propuesta, porque la única propuesta formal fue la que fracasó, que fue presentada hace meses atrás y que no tuvo viabilidad política, y por lo tanto las ministras presentan algo en una reunión, después el ministro sale con otra versión, y bueno, aquí lo que está claro es que no se ha concretado, no hay un acuerdo político, ni siquiera a lo interno del Poder Ejecutivo, y el presidente, lo cierto es que ha estado ausente, no ha liderado este proceso, que este proceso es un proceso, diría, el más importante de su gobierno, en el entendido de que el crédito del Fondo Monetario Internacional vaya a tener forma estructural. Si lo que quieren es una tarjeta de crédito barata, simplemente para terminar el gobierno y fondear el flujo de caja normal, mejor nos dicen eso, y entonces esa realidad, a partir de esa realidad, la política en la Asamblea Legislativa cambiaría. Pero creo que también parten de una premisa falsa. Si bien es cierto, le corresponde al Poder Ejecutivo ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional, la ejecución de esos acuerdos o la implementación de esas medidas le toca a la Asamblea Legislativa. Y entonces para mí es inconcebible que el Poder Ejecutivo plantee lo que le voy a proponer al Fondo Monetario sin tener la certeza de haber trabajado con las fracciones y un acuerdo de fracciones políticas de los diputados y diputadas que incluye a los diputados independientes. Sí, son 47 diputados de oposición los que deberían de estar al tanto de la propuesta con el detalle, digamos, de algo por escrito, porque también lo que ha habido es una conversación verbal. No existe un documento formal en el que se haya entregado una propuesta concreta, y por lo tanto lo que hay ahí es una serie de proyectos sueltos, de, digamos, expectativas que tiene el gobierno, pero que ciertamente no han sido concretadas en negociación con los diferentes actores o tomadores de decisión. Y eso me parece que es un grave error. Estamos perdiendo un tiempo muy valioso, y me parece que las cosas que he escuchado, como el robo a mano armada al ROP, es un asalto al esfuerzo de muchos trabajadores durante muchos años, y me parece que eso no tiene ninguna viabilidad política. Pero creo que estos están desconectados de la realidad legislativa, una realidad legislativa que desde el año pasado ya venía dando tumbos en cuanto a la posibilidad de concretar 38 votos, pero que ya en los últimos meses ha estado muy claro, no existe voluntad política para seguir aprobando esas tarjetas de crédito baratas, y lo que sí existe voluntad es de que podamos hacer un acuerdo para hacer reforma estructural. Ya vamos a entrar en puntual, por lo menos con ese punto que usted decía, don Pablo, sobre el tema de las exoneraciones y que aplicaría directamente al tema de pensiones, pero quería preguntarle a don Jonathan, ¿qué piensa sobre la postura del gobierno? Porque ellos dicen que esta propuesta, a diferencia de la inicial, se concentra específicamente en recorte de gasto. ¿Es así? Por lo menos de lo que ellos le presentan a los diputados, ¿está recargada en el lado del gasto? A ver, lo que ellos quieren dar como una verdad no es más que una falsedad, es una cortina de humo. Y lo digo por lo siguiente, están queriendo poner como propuesta algo que no es ni siquiera mérito de ellos, sino que es un trabajo arduo
que ha hecho la oposición, como por ejemplo el recorte en el presupuesto nacional, que ellos lo contabilizan en 1.42% del Producto Interno Bruto, y eso es un logro de la oposición y ya está hecho. Y también están hablando... Ellos se oponían, además, ellos hicieron un drama, Jonathan. Exactamente, Pablo. Ellos se oponían a ultranza, más bien la expectativa de recorte era mayor, y lo que logramos pues fue simplemente ese número. También empleo público ya lo están cuantificando, pero también las negociaciones que se han estado estableciendo sobre ese particular no son las expectativas que ellos tienen, y quieren cambiar en este momento también la hoja de ruta, y sobre eso también hay que sentarse a hablar, porque ellos dan un proyecto de ley, pero la realidad en la Asamblea Legislativa es que la oposición va por otro lado. La reducción de gastos y servicios por transferencia ya está aprobado por ley, simplemente tienen que ejecutarla. Y también estamos hablando de la deuda política, que también es un proyecto de la oposición, donde la oposición se logra poner de acuerdo y sale adelante con el recorte planteado. Por lo tanto, ellos no están planteando absolutamente nada. Me llama poderosamente la atención, Mariela, las palabras del ministro al inicio del programa, porque dicen que no va a ser vendida ninguna institución pública. Yo no sabía que VIXA es una institución privada, porque la están poniendo como parte de las acciones que se van a estar ejecutando, la venta de VIXA, que por cierto la están regalando, porque la cartera de VIXA en este momento a nivel internacional representa más o menos 0.4 del Producto Interno Bruto, y ellos están tasando a 3 años la venta, y en el momento que llegue a concretarse están diciendo que van a lograr ganar 0.10 apenas del Producto Interno Bruto. Entonces la van a regalar, aquí no hay ningún tipo de venta. Y sí me preocupan mucho las palabras del ministro, porque otra vez se están contradiciendo con las palabras que dijeron el martes, después el miércoles, ahora el jueves, y con las que están diciendo el día de hoy. Totalmente risible, y no se ponen de acuerdo. Ni siquiera al interno del Consejo de Gobierno se están poniendo de acuerdo, y el presidente brilla por su ausencia. En el caso puntual, don Pablo, lo que usted señalaba, que son las exoneraciones, viene un proyecto de ley que fue presentado por el Poder Ejecutivo a finales del año pasado, que básicamente plantea eliminar el 50% de la exención de renta que hoy pagan los rendimientos de las pensiones o los fondos de pensión. Tal vez explicarle a los que nos están acompañando en esta transmisión en qué consiste esta serie de exoneraciones que se estarían incluyendo en el proyecto, y cuál será el impacto entonces con la propuesta del gobierno. Tal vez muchas gracias, porque esa pregunta es importantísima. Hay exoneraciones que se pueden revisar. Por ejemplo, la exoneración de renta del salario escolar. Debieron haber empezado por ahí, y no por ir a atacar el ahorro de los trabajadores a lo largo de toda su trayectoria profesional o laboral o como fuese, y entonces ir a grabarle y quitarle. Si una persona, voy a hablar de números muy generales, pero si una persona, digamos, acumuló 50 millones, eso implicará que tendrá que entregar aproximadamente 10 millones de colones en función de esa eliminación de exoneración. Eso me parece que es bastante odioso, pero más que odioso, el tema es que eso no tiene viabilidad política, y el gobierno lo sabe. Si lo que ellos se pretenden es que van a poner en contra la pared a los diputados y diputadas, como lo pretendieron hacer con el crédito del BID en estas últimas semanas, pues están equivocados. Así no es como se negocia esto, y me parece que van a ir a hacer el ridículo al Fondo Monetario Internacional, porque una iniciativa de eliminar esa exoneración, me parece, no tendrá, o sea, probablemente tenga más votos en contra que lo que tendría. Diría que más, me atrevo a decir que 10 votos tendrá los diputados de la bancada oficialista, porque lo que está pasando, Mariela, es que no están leyendo realmente lo que acontece y lo que estamos diciendo las diferentes fracciones desde hace mucho tiempo. Existe la anuencia de hacer reforma estructural en cuanto a la reducción permanente del gasto, en cuanto al tema del empleo público que habían abandonado, pero que ya cuando empezaron a ocupar de los empréstitos, entonces empezaron a moverlo, en cuanto a una comisión de reforma del Estado que se estableció, que no ha tenido agenda porque ellos no les ha dado la gana plantearse como propósito establecer la agenda, y por lo tanto entonces, para contestarle concretamente, ese proyecto que eliminaría o que pondría a pagar a los fondos de pensiones de los trabajadores un impuesto, o le quita la exoneración, realmente me parece no tiene viabilidad política,
y eso es lo que es real, eso es lo que es concreto. Doña Silvia, también quiere tener su reacción con este tema porque, bueno, como lo planteaba el diputado, hoy digamos, el rendimiento de las pensiones están exentos de ese 15% de renta que tendrán que pagar, bueno, están exentos, no lo pagan, y lo que plantea el proyecto es hacer una eliminación del 50%, es decir, que tendrán que pagar 7,5% y ahí incluye, por ejemplo, recursos del FCL, planes de pensiones voluntarias y también todo lo del Fondo Obligatorio de Pensiones, el ROP. ¿Cuál será la postura del Partido Liberación Nacional, o por lo menos la suya, en un tema, en una propuesta como esta que está planteando el gobierno? Yo quisiera decir dos cosas. En concreto, no le veo ambiente para esa propuesta. Me sumo a esas mismas palabras de preocupación. Estamos hablando inclusive de pensiones voluntarias, complementarias, que se han hecho en el tiempo y donde eso tendría una enorme afectación. Sin embargo, yo quisiera ir un poco más allá y poner de qué se trata esto realmente. Nadie puede creer, ningún actor político puede creer que una negociación que ya arrancó con el Fondo Monetario, que oficialmente tiene una visita a partir de la otra semana, se está construyendo. Eso no lo puede creer nadie. Los actores políticos, tomadores de decisión, sabemos que don Rodrigo Cubero ha estado liderando estas negociaciones junto con el ministro de Hacienda y la ministra de Planificación como coordinadora de ese equipo económico. El no tener hoy algo en blanco y negro, con los rendimientos muy claros, no nos puede a nosotros más que omitir podernos referir con muchísima claridad y mayor profundidad a cada una de las propuestas. No hay nada presentado en un documento, es más, lo que sale en un comunicado de prensa no es lo que dicen en la reunión, nada más y nada menos que con los jefes de fracción. Entonces, hago esta introducción porque lo primero que el gobierno tiene que responderle a la Asamblea Legislativa y al país es de cuánto es el ajuste que requiere este país, este problema fiscal, esta gran situación que enfrentamos. Si ese ajuste requiere 3 puntos porcentuales o son 4 puntos porcentuales, y posterior a eso caemos en el segundo tema muy importante, y es que el fondo no le impone medidas al gobierno. El gobierno decide si ese ajuste de 3 puntos o de 4 puntos, lo quiere hacer a través del gasto, mitad y mitad, ingresos y gastos, para que sea progresivo, balanceado y tenga una viabilidad de llevarse a cabo. Y tercero, y finalmente muy importante, Mariela, que yo creo que eso es lo que le da respuesta a este tema para no quedarnos como en abstracto en el aire, es que hay una composición legislativa que está muy interesada como nunca en la historia, y por eso es que hay diputados que prefieren seguir apoyando los préstamos como de lugar para no tener que llegar a una situación económica que obligue a hablar del gasto público. Y no estamos hablando del gasto público esencial, estamos hablando de un gasto público que puede ser superfluo o que ha venido generando enormes distorsiones en un presupuesto que ya no da más y que tiene mucha rigidez. Entonces es muy fácil encontrar compañeros en la Asamblea Legislativa que apuestan al préstamo y saben que lo contrario es obligar al gobierno a hacer reformas estructurales. Y la composición de la Asamblea Legislativa en este momento hace, por supuesto, hay menos composición de otras ideologías que nunca, ni siquiera sabiendo que es necesario, entrarían a hablar de empleo público. Entonces, esto no se trata de venir a atacar sectores, esto no se trata de venir a quitarle recursos a programas sociales, que ya me quiero referir a eso, porque el gobierno habla, por ejemplo, de reducir costos de servicios y transferencias. Y le dice a los diputados que eso lo va a ejecutar vía un decreto, que es una potestad que ya da la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y nadie habla de ese tema, que es un punto que está ahí. Entonces yo le pregunto al ministro de Hacienda, que se ha preocupado y se ha escandalizado porque hablaban de impuestos a transferencias o de IVAs con justa razón, le pregunto qué va a pasar con esas transferencias. ¿El gobierno le va a hacer recortes a FODESAF, por ejemplo?
Porque yo quisiera saber cuáles son las transferencias a las que el gobierno le va a hacer recortes, a FODESAF, a las universidades, a cuáles son. Es por eso que cuando los diputados dicen que esto tiene que estar en blanco y negro, no es un tema menor. Y es por eso cuando usted se anticipa a tener ya una negociación en el mes de enero para consolidarla en marzo, repito, esto que parece un escenario de improvisación que recién arranca, no se lo puede creer nadie, porque llevan meses construyendo una propuesta en principio balanceada, creíble y progresiva para que pueda satisfacer una negociación exitosa. Entonces yo creo que el gobierno, don Elian dice en la nota introductoria que ya los proyectos están presentados, como por ejemplo el impuesto a el tema de la lotería, los premios de la lotería. Pero es que yo no sé si don Elian le está apostando a que la Asamblea le apruebe los proyectos sin tener una negociación consolidada, porque eso lo que nos dice a nosotros es que el gobierno solo va a querer atacar cómo atraer ingresos y dejar detrás o posterior o para último o no hacerlo la parte del gasto. Entonces sí, el gobierno ha hablado de 3 puntos, mitad ingresos, mitad gastos. Eso suena balanceado, eso suena eventualmente algo que tiene apertura para discutirlo, pero después tiene que decir como número 1 cuáles son los del gasto, porque si es nada más la aplicación de la regla fiscal, me parece que el gobierno se burla de la ciudadanía, se burla de la Asamblea Legislativa, entonces anticipamos de que definitivamente eso no lo va a aceptar el Fondo Monetario y la Asamblea Legislativa no va a tener un incentivo para decirle a la ciudadanía que estamos atacando los disparadores del gasto, lo que la oposición ha hecho, lo que muchos hemos querido consumir, aún con un costo político, por saber poder atender un problema estructural que es el gasto. Repito, en lo no esencial, porque aquí nadie está reduciendo esta discusión a un tema meramente fiscalista, sin entender que hay gastos necesarios que conllevan el quehacer del Estado costarricense y hay programas sociales que atender, como el régimen no contributivo de pensiones y una serie de programas sociales que nadie quiere atacar. Pero desde luego que cuando usted ve una fracción oficialista que se opone a los recortes, que abanderan esos recortes, que echan sin fundamento al sector cultura, a los sectores sociales para oponerse a recortes sin fundamento, yo me pregunto, ¿de a dónde creen que van a salir los recursos? ¿De dónde van a salir los recursos si no tenemos una discusión seria en este tema? Don Jonathan, ¿usted ve viable una propuesta como la que está presentando el gobierno para lograr la negociación y que tenga los votos en la Asamblea Legislativa? A mí me da pena esta propuesta que le van a mandar al Fondo Monetario Internacional. Me parece que si esto lo que nos dijeron, así, de hecho casi que redactado en una servilleta, es lo que le van a presentar al Fondo Monetario Internacional, a mí me da pena. El gobierno que decía ser el de los más preparados debió haber hecho un estudio y un documento serio con proyecciones, con estudios actuariales, con todas las necesidades específicas para primero dárselo a la Asamblea Legislativa, si es que de ahí depende la viabilidad de la contraparte que es Costa Rica. Y si de eso depende ir al fondo para decirle, me presta, pues yo creo que deberían de tener pues más allá de lo mínimo para poder optar por ese préstamo. Y ellos ni siquiera están llegando al mínimo porque los números sumados, los porcentajes sumados de cada una de las variables que quieren poner sobre la mesa no da lo que se está poniendo como meta y como proyección. Es decir, a ellos hay una parte de nuevos ingresos que es el último punto de la tercera columna que de todo este muñequito que están trasladando al Fondo Monetario, que dice nuevos ingresos y que no tienen la menor idea de dónde lo van a sacar, y es ahí donde ponen sobre la mesa el impuesto de valor agregado, que es el golpe a los bolsillos de los costarricenses, o las transacciones electrónicas, que es el golpe no solo a los bolsillos de los costarricenses, sino del sector productivo. No tiene la más mínima lógica ni coherencia. Ahora, si estamos hablando de viabilidad, yo le diría que tiene viabilidad la renta global, pero no es que está sobre el tapete a raíz del Fondo Monetario, es que ya lo veníamos pues pensando y negociando a nivel de Asamblea Legislativa en múltiples ocasiones, porque es algo que tiene que darse para poder tributar de una forma más fácil
también tiene algo de viabilidad el tema de los aportes de las empresas estatales que en cualquier parte del mundo se da, pero que hay que esperar a ver cómo lo redactan ellos para ver si tiene la lógica normal o si simplemente lo quieren meter en gasto corriente y que se vaya en el saco roto que tiene Costa Rica a nivel financiero. Es decir, de las 8, 10, 14 propuestas que pone el gobierno sobre la mesa, tendrán viabilidad 3 o 4 máximo y hay que esperar a ver qué es lo que presentan para nosotros en la oposición sentarnos de este lado, arreglar el muñequito y presentarlo ya como una propuesta pues a viva voz en la Asamblea Legislativa. Me parece también, Mariela, devolviéndome un segundo, que es importante decir que la superintendente de pensiones no tenía idea que el gobierno iba a presentar esta propuesta al Fondo Monetario donde se incluyera la parte de los del ROP y de la parte de pensiones, y eso me llama poderosamente la atención porque otra vez están jugando a escondidas y otra vez están haciendo voy a tirar a ver qué reacción hay en los diferentes sectores, si no hay mucho lo dejo y si se arma el polvorín entonces lo quito. Ese prueba y error del gobierno refleja que no tienen, insisto, idea de para dónde van y me preocupa muchísimo porque ¿qué les hubiera costado que la persona a la cual el presidente nombró para negociar los alquileres de todo el sector público adscrito al Poder Ejecutivo que tienen pago de alquileres durante todo el 2020 sin modificación a pesar de la pandemia y a pesar de la emergencia de recaudación fiscal y que no sufrieron modificaciones a lo largo del 2020, con esa reducción desde el 20, 40, 50% que solo el Ministerio de Hacienda hizo responsablemente, ya podríamos estar hablando entre un 0.2 y un 0.3 del Producto Interno Bruto de ahorro. Eso sí es una acción de parte de ellos que podría ayudarle en este momento a la crisis que están enfrentando el país y no los teatros y las cortinas de humo que está haciendo el gobierno y que Nueva República no le va a aceptar, que es esta propuesta que de lógica no tiene nada y porque ya como le digo, en la parte de punto de partida, que así lo señalan ellos en la presentación, que son los recortes ya logrados, la parte del presupuesto ya la hicimos nosotros, la parte de la deuda política ya la hicimos nosotros, y la parte del recorte a las transferencias por los diferentes servicios que están gestando en un decreto ejecutivo que dicen que lo van a hacer, también ya pasó desde el 2018 en una ley. Me parece que ellos no tienen ya idea, se les agotó la gasolina y aquí están intentando llegar de bajadita al 30 de abril del 2022, lamentablemente. Se nos está acabando el tiempo, pero quería muy puntualmente, don Pablo, ver si usted podía decirme, desde el punto de vista suyo y de su partido, ¿qué no tendría el voto definitivamente de la propuesta que ha presentado el gobierno? Nosotros no estaríamos votando ningún impuesto que vaya a afectar la posibilidad de conseguir empleo a ningún costarricense o afectar el bolsillo de los costarricenses. Básicamente porque además, cuando votamos el plan fiscal, yo fui uno de los que lo votó y lo digo con todas las palabras, estaban pendientes varias cosas, entre ellas empleo público, reforma del Estado y también reducción del gasto público, y eso no ha sucedido. De manera que hay que poner en perspectiva, Mariela, esto no es una vendetta política, ni es por una juponada del diputado Barca, de la fracción de Liberación o de la Unidad o Nueva República. Es que están tramitando 1.750 millones en una situación fiscal que supera los 40.000 millones. Estamos hablando de una cosita muy pequeñita, que tiene que implicar que haya modificaciones estructurales para salir de ese problema que tenemos, que no es de 1.750, es de 40.000. Y por eso es que la situación política es tan compleja y creo que el gobierno no está teniendo ni tomando en serio este tema. Y finalmente, doña Silvia, ya para cerrar la participación en el programa del día de hoy, ¿qué esperar? Porque los diputados recién retoman labores el próximo lunes. ¿Qué esperar con este proyecto que es urgente? Y que no solamente ese proyecto, sino la resolución de la encrucijada fiscal del país. Después de este escenario tan lamentable y diría yo tan irresponsable, yo esperaría un poco más de seriedad de todo el Ejecutivo, empezando con el presidente de la República. El presidente no escapa de esta discusión, por el contrario, la lidera, debe de enviar los mensajes claros y contundentes de la emergencia fiscal, de la delicada y dramática situación que tenemos en materia fiscal, y esperamos que la ministra de la Presidencia, que va a llegar en funciones a partir de este año,
tenga una semana en donde subsane muchas de estas deficiencias tan lamentables que se dieron. Y finalmente, yo lo digo abiertamente, la Asamblea Legislativa ha demostrado que a lo largo de todos estos años una madurez para la apertura a escuchar, la apertura a dialogar, y yo no voy a esperar menos de eso. No veo una asamblea entrando agresiva en esto, pero sí demandando de forma urgente claridad en el proceso y muy clara en lo que aquí hemos señalado los tres legisladores. No todo lo que venga en una propuesta el gobierno va a creer que se aprueba en la Asamblea Legislativa. Por eso tiene que existir una amplitud para ir a negociar y tener opciones que presentar, y era el espacio que uno creía para llegar ya en enero con esto formado. Algo muy balanceado, muy creíble, muy progresivo, en donde va a haber espacio para los ingresos, pero esos ingresos no necesariamente tienen que darse vía impuestos. Hay opciones de los ingresos que el gobierno está omitiendo completamente por un simple tema de elemento partidario posiblemente. Muchísimas gracias, doña Silvia, don Pablo y también don Jonathan por acompañarnos en el primer programa de En Profundidad, y también a ustedes por darle seguimiento a este tema, sin duda, en los diferentes medios, en las plataformas que tenemos disponibles en teletica.com, también en 7 días y en Teletica Radio. Vamos a estar dándole seguimiento a ese tema, y de momento nos despedimos de este programa de En Profundidad y los esperamos el próximo viernes a las 4 de la tarde.